Este es Análisis de Fondo, su podcast de opinión. Les saluda María y Xavier. Y bueno, para arrancar hoy queremos proponer un ejercicio mental a quienes nos escuchan. Si pensamos por un segundo en la mayor amenaza a la salud pública que podríamos tener cerca, es muy probable que la mente viaje inmediatamente a imágenes de laboratorios de alta seguridad. Claro, o a murciélagos escondidos en cuevas remotas, ¿no? Exacto. O mutaciones virales sacadas de una película de catástrofes. Pero, y ese es el punto central de nuestro análisis de fondo de hoy, ¿qué pasaría si la amenaza más inminente no fuera un supervirus internacional? O sea, ¿qué pasaría si el verdadero motor de la próxima crisis sanitaria fuera ese balde de plástico con agua acumulada que, digamos, está en el patio trasero de cualquier casa? Es una imagen que choca bastante, sobre todo con lo que solemos consumir en los titulares de noticias todos los días. Totalmente. El objetivo de nuestra revisión de hoy es precisamente comprender las verdaderas diferencias en el riesgo de mortalidad viral. Vamos a tomar esas cifras globales, las cifras aterradoras de los virus más letales del mundo, y las vamos a contrastar con una realidad epidemiológica súper específica. Y bastante cruda, la verdad. Sí, muy cruda. Hablamos de los datos exactos de Ecuador hasta la semana epidemiológica 12 de este año, 2026. Queremos desmenuzar por qué, sorprendentemente, la provisión de servicios básicos y el cambio climático están impulsando la transmisión de enfermedades de una forma que a veces da más miedo que un patógeno exótico. Para llegar a ese punto, primero hay que poner las cosas en perspectiva. Tenemos que conocer a los verdaderos pesos pesados a nivel global. A los gigantes de la letalidad. Exactamente. A ver, en las noticias siempre escuchamos sobre la tasa de letalidad, o el CFR por sus siglas en inglés, y hay patógenos allá afuera que realmente no dan tregua. Por ejemplo, las listas oficiales mencionan a la rabia y a las enfermedades por priones con un 100% de letalidad. 100%. Sin tratamiento, claro, pero es una sentencia absoluta. Ahora, antes de avanzar, creo que la rabia la entendemos casi todos, pero ¿qué es exactamente un prión? Porque suena a física cuántica. Es una excelente pregunta, porque, se menciona muchísimo en la literatura médica, pero casi nunca se detienen a explicarlo de forma sencilla. Un prión no es un virus. ¿No es un virus? No, para nada. Tampoco es una bacteria ni un hongo. Es simplemente una proteína, pero es una proteína, digamos, rebelde o mal plegada. Ok, una proteína mal plegada. Sí, y su mecanismo es fascinante y aterrador a la vez. Cuando este prión entra en el cuerpo, básicamente convence a las proteínas normales y sanas de nuestro cerebro para que también se plieguen mal. ¡Wow! Ajá, es como un efecto dominó celular imparable. Y termina dejando el tejido cerebral con una apariencia física muy similar a la de una esponja. No hay cura, no hay tratamiento, y por eso su letalidad es absoluta. Un dominó microscópico. ¡Qué locura! Bueno, bajando un escalón en esa escalera del terror, las fuentes mencionan al virus del ébola, y los datos indican que su letalidad varía drásticamente, entre un 60% y hasta un 90%. Así es, y esa variación depende muchísimo de qué versión específica del virus esté circulando en un brote, como las cepas que históricamente se denominaron Zaire o Sudán. Claro. Y junto al ébola, hay que decir que la comunidad científica le tiene un respeto tremendo al virus Nipah. Su tasa de letalidad, según los reportes, oscila entre el 40 y el 75%. Es altísima también. Altísima. Pero el verdadero problema con el Nipah es el cómo ataca. Causa una inflamación severa en el cerebro, una encefalitis, que puede devastar neurológicamente a pacientes que antes de la infección eran personas completamente sanas. Ahora, aquí es donde me quiero detener. Porque si bien estas enfermedades son horribles y tienen tasas que asustan a cualquiera, no son necesariamente las que tienen a la Organización Mundial de la Salud sin dormir en este momento exacto de 2026. Es un punto clave. La vigilancia epidemiológica funciona con otras prioridades actualmente. Exacto. Hay 3 amenazas principales bajo vigilancia máxima en el mundo ahora mismo. La primera de la lista es una vieja conocida, la gripe aviar, específicamente la cepa H5N1. La famosa gripe aviar, sí. Históricamente, de los pocos humanos que infectaba, mataba casi a la mitad, un 48% de letalidad. Pero los reportes de las fuentes de este año muestran algo muy diferente y preocupante. Ya no se queda solo en las aves. Tal cual. Ya no afecta solo a las aves,
Se han reportado infecciones en vacas lecheras en Estados Unidos, en mamíferos marinos y hasta en gatos domésticos. Esto sugiere un cruce de la barrera entre especies bastante peligroso. Ese es el punto crítico de inflexión. Lo que ha ocurrido a nivel biológico es que el virus de la gripe aviar ha ido acumulando pequeñas mutaciones. Ujú. Podemos imaginar el árbol genealógico de una familia. Bueno, en virología, a esas ramas del árbol les llamamos clados. Y una de estas ramas específicas ha emergido como la predominante a nivel mundial. ¿Y por qué es tan grave que salte a vacas o gatos? Digo, más allá de la pérdida animal, claro. Porque es un ensayo biológico continuo. Cuando un virus que es de un ave logra entrar en las células de un mamífero de forma constante, básicamente está aprendiendo a sortear nuestras defensas. O sea, se está adaptando a una fisiología que es mucho más parecida a la nuestra. Sabes, siempre me ha gustado imaginar esto como si los virus fueran agentes inmobiliarios, pero sumamente oportunistas. A ver, me gusta esa analogía. Digamos que el mercado inmobiliario de las aves ya está completamente saturado, así que estos agentes empiezan a buscar frenéticamente nuevas propiedades donde instalarse. Al principio, la llave que tienen no encaja bien en la cerradura de los mamíferos. Claro, no pueden entrar a la célula fácilmente. Exacto, pero al infectar a una vaca o a un gato, es como si estuvieran limando esa llave, la están ajustando con cada infección. El terror, supongo, es que logren perfeccionar esa llave para entrar y salir con total facilidad de la propiedad humana, ¿cierto? Esa metáfora da exactamente en el clavo, porque a nivel celular, los virus necesitan encajar su proteína de superficie en un receptor específico de nuestra célula. Es literalmente una llave en una cerradura para poder replicarse. ¡Qué miedo! Sí, cada salto de especie pule un poquito más esa llave. Si logra la transmisión eficiente entre humanos, pues tenemos una pandemia en puerta. Y siguiendo con la lista de vigilancia de la OMS para este año, la segunda amenaza global es el monkeypox, lo que antes se conocía como viruela símica, y en particular se vigila el clado 1 y la variante 1B. Ajá, que están mostrando una evolución hacia una mayor severidad clínica, especialmente en África Central. Sí, pero al revisar las cifras puras de los reportes, me encuentro con un dato que, te confieso, me dejó perplejo. A ver, cuéntame. La OMS reporta 1.184 casos confirmados en más de 40 países. Pero de esa cantidad de infectados, solo registran 4 muertes. O sea, si la matemática no me falla, estamos hablando de una tasa de letalidad global del 0.3%. Es un dato real, sí, está verificado. Es decir, de cada 1.000 personas infectadas, mueren 3. Y para completar este trío de amenazas, la tercera en el radar es el virus oropuche. El oropuche ha dado un salto alarmante, sí. Antes, este patógeno vivía casi exclusivamente escondido en la cuenca del Amazonas. Sin embargo, se ha expandido brutalmente. Y lo que encendió todas las alarmas en este 2026 son los reportes de transmisión vertical. Que es un término médico que deberíamos aclarar para nuestra audiencia. Por supuesto, transmisión vertical significa básicamente que el virus pasa de una mujer embarazada directamente a su feto durante la gestación. Exactamente. Y las consecuencias que se están documentando de esta transmisión incluyen anomalías congénitas muy severas. Es algo que nos hace revivir toda esa angustia que generó el virus del Zika hace unos años. Claro, porque afecta el desarrollo. Así es, el virus logra atravesar la placenta y altera directamente el desarrollo del sistema nervioso del feto. Es una situación trágica. Bien, es trágico sin duda. Pero aquí quiero poner las cartas sobre la mesa y abrir el debate. Si el Mpox tiene una letalidad de apenas el 0.3% a nivel global, y allá afuera tenemos patógenos rondando como la rabia, que matan al 100%, o el Nipah, que mata a la mitad de los infectados, hay algo que se nos está escapando. O sea, ¿por qué el mundo y la OMS dedican tantos recursos y alertas máximas a un patógeno que, estadísticamente, sobrevive el 99.7% de la gente? Parece, digamos, un pánico mal enfocado. Es una duda fundamental, de verdad. Y diría que es el corazón de la epidemiología moderna. La respuesta está en entender que el riesgo no se mide únicamente por la letalidad individual. ¿A qué te refieres exactamente? A que un virus altísimamente letal, paradójicamente, suele ser muy malo para propagarse a gran escala. Si tomamos el ébola como ejemplo, el virus postra a su huésped en cama súper rápido y lo mata en poco tiempo. Ok, sí.
Desde el punto de vista del virus, o sea, hablando de supervivencia evolutiva, esto es un fracaso logístico, porque su vehículo de transmisión, que es la persona enferma, deja de moverse y deja de contagiar a otros rápidamente. Claro, se le acaba la vida de transporte antes de poder subirse a un tren o ir a un concierto y contagiar a 1000 personas. Tal cual. Ahora, imaginemos el escenario contrario. Un virus muy contagioso, pero con una letalidad de solo ese 0.3% que mencionabas. Ajá. Si ese virus se propaga fácilmente e infecta a 10 millones de personas a nivel mundial, porque la gente sigue yendo a trabajar, sigue tomando aviones, al final terminará causando 30,000 muertes. ¡Wow! Los números absolutos cambian todo. Y no solo eso, requerirá cientos de miles de hospitalizaciones simultáneas. Ningún sistema de salud pública en el mundo tiene 100,000 camas de terapia intensiva de sobra. El colapso del sistema hospitalario es muchísimo más rápido con un virus contagioso y poco letal que con uno que mata al 90% pero se apaga rápido en una sola aldea. Ese es un punto de quiebre importantísimo en este análisis de fondo. Y creo que es la transición más natural para dejar de hablar de estas hipótesis globales y mirar lo que realmente está pasando en el terreno. Aterrizar los datos. Exacto. Dejar de mirar a continentes lejanos y enfocarnos en la realidad de Ecuador en este 2026. Porque mientras existe todo este pánico por patógenos que intentan limar esa llave celular para saltar de especies, las verdaderas crisis de salud pública locales están ocurriendo con virus que ya no necesitan esforzarse. Ya tienen el camino libre. Sí, ni siquiera necesitan cruzar de un animal a un humano de manera directa. Ya tienen un servicio de transporte VIP a su disposición. Estamos hablando, por supuesto, de los vectores. Así es. Los vectores, que en el contexto ecuatoriano son predominantemente mosquitos y otros insectos chupadores de sangre, son el intermediario evolutivo perfecto. Funcionan como jeringas voladoras. Básicamente sí, porque inyectan el patógeno directamente en el torrente sanguíneo humano. O sea, se saltan todas nuestras defensas primarias, como la barrera de la piel o el sistema respiratorio. El virus entra directamente a la sangre. Hablemos entonces del rey indiscutible de las infecciones vectoriales en la región, el dengue. Si buscamos las cifras mundiales estándar en los reportes, los manuales médicos dicen que el dengue sin tratamiento tiene una letalidad que va del 1 al 5% a nivel global. Y si evoluciona y se complica su forma de dengue hemorrágico severo, puede trepar hasta un 26% de letalidad. Es grave. Pero ahora miremos el informe oficial de Ecuador con corte a la semana epidemiológica 12 de este año. Los números, y de verdad no exagero, son astronómicos. Son preocupantes, sí. A ver, el país cerró el 2025 con 37.840 casos, pero solo a inicios de 2026, en apenas 3 meses, ya se registran 6.139 casos. O sea, para que nos hagamos una idea visual, es casi como si todos los habitantes de un estadio pequeño se hubieran contagiado en menos de 90 días. Es una incidencia masiva. Y eso se traduce en una presión sobre las clínicas de primer nivel, las salas de urgencias y sobre todo el suministro de medicamentos básicos, que es simplemente enorme. Pero aquí está el dato que honestamente me hizo revisar la tabla 2 veces. De esos más de 6.000 casos reportados en este trimestre, las fuentes indican que solo se han confirmado 6 muertes. Ajá, 6 fallecimientos. Haciendo el cálculo, la tasa de letalidad local en Ecuador para el dengue ahora mismo es del 0.098%. No llega ni a una décima parte del 1%. Alguien viendo esto desde afuera podría decir, bueno, el sistema de salud ecuatoriano es un éxito rotundo, casi nadie se muere. Es una trampa estadística muy común pensar así. Exacto, porque los informes igual hablan de un repunte epidémico sin precedentes. Entonces, ¿por qué esto se considera una emergencia sanitaria nacional si la letalidad es tan, pero tan minúscula? Porque volvemos exactamente a la matemática del colapso que mencionamos antes, pero ahora le añadimos el tremendo impacto socioeconómico. 6,000 personas infectadas de golpe significa miles de ciudadanos que no pueden ir a trabajar. Familias enteras paralizadas. Sí. Niños que pierden semanas completas de escuela. Y, a nivel médico, significa hospitales que agotan su capacidad de respuesta para atender otras urgencias críticas. Claro, como si llega alguien por un accidente de tránsito. O un paro cardíaco, exacto. Porque todas las camas de urgencias están llenas de personas con dengue que necesitan rehidratación intravenosa urgente para no caer en ese cuadro hemorrágico severo del que hablábamos. El sistema se satura. Y aquí es donde las fuentes documentales que revisamos arrojan un momento de pura revelación para este análisis.
Tanto el Ministerio de Salud Pública de Ecuador como la Organización Panamericana de la Salud detallan las verdaderas causas de esta proliferación. Que van mucho más allá de la biología. Absolutamente. Siempre hemos asumido que el dengue es una cuestión pura y dura del clima tropical. Hace calor, llueve, hay mosquitos, es la naturaleza. Nos resignamos. Pero el análisis sociológico incluido en los reportes demuestra algo distinto. La densidad de estos vectores, los famosos mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, está dictada directamente por la falta de servicios municipales básicos. Y este es posiblemente el hallazgo estructural más importante de toda la documentación para entender el verdadero riesgo local. O sea, la biología básica del mosquito requiere de agua estancada y preferiblemente limpia para depositar sus huevos. Agua limpia, eso es clave. No es agua de alcantarilla. Exacto, agua limpia. Entonces, cuando los municipios no logran proveer agua potable de manera continua por tubería, las familias, sobre todo en barrios urbanos y periurbanos, no tienen otra opción más que almacenar agua por su cuenta para poder sobrevivir. O sea, usan baldes de plástico, tanques gigantes, cisternas improvisadas en el patio. Las mismas herramientas necesarias para tener agua para cocinar o bañarse se convierten en la trampa biológica. Es una trampa perfecta. Esos recipientes, sobre todo si no están sellados herméticamente o si no están tratados químicamente con larvicidas, son criaderos artificiales inmejorables. ¡Qué ironía tan profunda! De verdad. A esto, súmale la recolección deficiente de basura en algunos sectores. Una simple llanta vieja, abandonada en la calle que se llena con agua de la lluvia, se convierte en el ecosistema ideal para incubar miles y miles de larvas en cuestión de días. Lo que significa que, a nivel de políticas públicas, un país puede gastar millones de dólares fumigando las calles, persiguiendo a los mosquitos adultos con humo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Claro. Sí, pero al mismo tiempo les estamos construyendo hoteles de 5 estrellas y guarderías de lujo cada vez que se expande un asentamiento humano sin una planificación adecuada de alcantarillado y agua potable. El verdadero vehículo de la enfermedad, entonces, no es el mosquito, o sea, es estructural, es la precariedad de los servicios. Lo has resumido perfectamente. Si una gran proporción de la población urbana vive obligada a acumular agua en recipientes expuestos todos los días, ninguna campaña de fumigación va a detener una epidemia a largo plazo. Es como vaciar el océano con un vaso. El riesgo de infección diaria no depende del patógeno exótico, depende de la infraestructura civil de la ciudad. Y bueno, la falta de infraestructura explica perfectamente la crisis del dengue en los centros urbanos. Pero la geografía de Ecuador es sumamente compleja y el medio ambiente nos revela otras amenazas cuando miramos el mapa nacional. Es un país de contrastes ecológicos inmensos. Totalmente. Analizando la distribución del riesgo en los informes de 2026, queda clarísimo que diferentes insectos han reclamado diferentes provincias basándose puramente en variables ambientales. Claro, la diversidad de Ecuador, teniendo la costa tropical, la sierra andina y la vasta llanura amazónica, crean nichos que son verdaderos paraísos para distintos parásitos y sus transportadores particulares. Revisemos esos contrastes geográficos que destacan las fuentes. Volviendo un segundo al dengue, los datos muestran una concentración brutal en la provincia amazónica de Napo. Reportan una tasa de incidencia altísima, de casi 137 casos por cada 100.000 habitantes. Es una densidad de contagio muy alta. Si lo bajamos a una escala humana, eso significa que en las comunidades de Napo, el dengue es un visitante habitual en casi todas las manzanas del barrio. Pero si giramos la vista hacia otra provincia amazónica, Morona, Santiago, resulta que el problema número uno allí no es el mosquito del dengue, es otra cosa, llamada leishmaniasis. Sí, una enfermedad muy compleja. Tienen una tasa súper alta allí. Ya van 224 casos registrados a nivel nacional a inicios de este año. Y Morona, Santiago, lidera con una tasa de 21.6. Para quienes quizás no conocen bien la leishmaniasis, hay que aclarar que no la transmite el mosquito común y corriente del que hablábamos. La transmite un insecto mucho más pequeño, conocido científicamente como flebótomo
o localmente en muchas zonas como la mosca lutsonia. La famosa manta blanca en algunos lugares, ¿no? Exacto, tiene muchos nombres locales. Es una enfermedad considerada desatendida. Causa úlceras muy dolorosas en la piel y en sus variantes más severas puede atacar los órganos internos. Pero lo crucial aquí es entender el mecanismo ambiental de cómo este insecto llega a picar a las personas. A ver, explícanos esa conexión. Pues resulta que la lutsomía vive naturalmente en el dosel de la selva húmeda. Es un insecto selvático. Pero cuando se produce la deforestación a gran escala, ya sea para expandir la frontera agrícola o por la tala de árboles, el ser humano invade violentamente ese espacio. O sea, les rompemos la casa. Literalmente. Alteramos el hábitat natural, los reservorios animales silvestres que normalmente portan la enfermedad se desplazan o mueren, y el insecto, que ahora se queda sin sus huéspedes habituales, encuentra en los madereros o en los trabajadores agrícolas su nueva y única fuente de alimento. Es un desbordamiento provocado directamente por nuestra actividad humana. Nosotros fuimos a ellos. Y revisando el esquema, la lista de enfermedades dependientes de estos nichos ecológicos no termina ahí. No, lamentablemente es una lista larga. Los boletines reportan en este mismo periodo 64 casos de malaria, que, sabemos, requiere de otro mosquito distinto, el Anopheles, para transmitir los parásitos Vivax o Falciparum a la sangre. Y además, reportan 23 casos crónicos de la enfermedad de Chagas en lo que va del año. El Chagas es otro peso pesado silencioso en la región. Y el Chagas tiene un mecanismo de transmisión completamente distinto al de los mosquitos, ¿verdad? Totalmente distinto. Esta enfermedad se transmite por las heces de los chinches triatominos. Estos insectos son nocturnos y anidan típicamente en las grietas de las paredes de adobe o en los techos de paja de viviendas que están en condiciones de precariedad extrema. O sea, otra vez, la infraestructura. Exacto. Generalmente afecta a zonas rurales de la costa o en las estribaciones andinas. Y, nuevamente, como vemos, es la estructura y el material de la vivienda lo que define si una familia está en riesgo o no. Y por si toda esta situación local no fuera lo suficientemente compleja por sí sola, también tenemos que lidiar con la globalización de las infecciones. Porque seamos sinceros, los virus no piden pasaporte ni respetan fronteras. Viajan en clase turista con nosotros. Tal cual. Los datos oficiales muestran que el año pasado, en 2025, entraron a Ecuador 6 casos de chikungunya, y todos eran casos importados de personas que viajaron desde Cuba. Es un cruce de patógenos constante en la región. Y además, detectaron 4 casos del virus mállaro, que es menos conocido, en un cantón llamado Taisha, en plena provincia de Morona, Santiago. A mí me parece fascinante y aterrador pensar que un turista o un trabajador comercial puede subirse a un avión sintiéndose, no sé, un poco cansado o con dolor articular. Pensando que es solo el estrés del viaje. Exacto. Y resulta que, en cuestión de 6 u 8 horas de vuelo, introduce una cepa viral completamente nueva a un ecosistema sudamericano fértil. Este último punto que mencionas ilustra de forma impecable un concepto que la Organización Panamericana de la Salud está intentando promover desesperadamente en todos los ministerios de salud. Se llama el enfoque de una sola salud. Una sola salud. Suena bien, pero ¿qué implica en la práctica? Es un marco teórico y práctico que argumenta que ya no podemos seguir tratando la salud médica humana en un compartimento aislado de la salud veterinaria y de la salud de nuestros ecosistemas. Las tres cosas, humanos, animales y medio ambiente, conforman un solo sistema interdependiente. A primera vista, puede sonar un poco a filosofía ecológica abstracta, pero viendo toda la información cruzada de estos boletines epidemiológicos, es literalmente un mecanismo de relojería. Es causa y efecto directo. Si lo pensamos bien, la deforestación de una sola hectárea de selva virgen en la Amazonía altera la vida de la mosca lutzovia, lo que resulta en un brote humano de leishmaniasis a los pocos meses. Todo está interconectado a nivel celular y ambiental. Y hay un factor fundamental que las fuentes destacan como el acelerador máximo de todo este sistema de relojería. El motor turbo, por así decirlo. Y es el cambio climático. Cuéntame más sobre ese efecto acelerador, porque los datos son contundentes. Bueno, el aumento sostenido de las temperaturas a nivel mundial altera radicalmente las matemáticas de la propagación de enfermedades. El calor excesivo actúa como un catalizador biológico sobre los insectos vectores.
A mayores temperaturas, el ciclo de vida del mosquito, desde que es apenas un huevo en el agua hasta que es un adulto listo para volar y picar, ocurre en muchísimo menos tiempo. O sea, en términos industriales, simplemente tenemos una fábrica de mosquitos operando a doble turno. Literalmente, ¿sí? Pero hay algo muchísimo más peligroso desde el punto de vista puramente virológico y se conoce como el periodo de incubación extrínseca. Periodo de incubación extrínseca. A ver, desmenucemos eso. Funciona así. Cuando un mosquito sano pica a una persona enferma de dengue y absorbe el virus con la sangre, el mosquito no se vuelve contagioso inmediatamente para la siguiente persona que pique. Ah, tiene que procesarlo. Exacto. El virus necesita tiempo para replicarse dentro del cuerpo del insecto, multiplicarse y luego migrar físicamente hasta sus glándulas salivales. Solo entonces la saliva del mosquito es infecciosa. ¿Y el calor global influye en esa migración interna del virus dentro del mosquito? Radicalmente. A temperaturas normales más templadas, ese proceso interno puede tomar unos 14 días. Pero con las olas de calor constantes y extremas que estamos experimentando, ese periodo puede reducirse drásticamente a 7 o 10 días. ¿Es una diferencia abismal? Lo es, porque la vida de un mosquito en la naturaleza es bastante corta. Si ese insecto se vuelve infeccioso a los 7 días en lugar de a los 14, le quedan muchos más días de vida útil para picar y contagiar a muchísimas más personas antes de morir de viejo. ¡Qué dato tan impresionante! En términos prácticos, el calor intenso no solo aumenta la cantidad absoluta de mosquitos en el aire, sino que convierte a cada uno de ellos en un vector biológico activo en la mitad de tiempo. Exactamente. Se vuelven eficientes más rápido. Y esto explica algo que mencionan los reportes y que me llamó mucho la atención. Los repuntes estacionales de estas enfermedades ya no duran solo un par de meses durante la época de lluvias fuertes. No, ahora los picos son sostenidos casi todo el año. Son sostenidos, son mucho más severos y, lo que es peor geográficamente, logran establecerse en zonas del país de mayor altitud, zonas andinas que históricamente eran demasiado frías para que los vectores sobrevivieran la noche, ahora son vulnerables. Esa es la consecuencia directa y palpable del enfoque integral que mencionábamos de una sola salud. Si alteramos la temperatura global del planeta, si destruimos la barrera natural que es la selva y forzamos a los animales silvestres que alojan estos patógenos a buscar refugios cerca de asentamientos humanos... Asentamientos que, encima, no tienen infraestructura sanitaria. Así es. Estamos creando paso a paso el escenario perfecto para el desastre epidemiológico continuo. Es un nivel de complejidad que definitivamente nos obliga a recalibrar cómo entendemos la medicina y la política pública. Ha sido un recorrido de información muy denso hoy. Para sintetizar este análisis tan profundo que hemos hecho, arrancamos observando hacia afuera, hacia el mundo. Hacia las grandes amenazas internacionales, sí. Vimos que patógenos monstruosos como la rabia, el virus del ébola o esa gripe aviar que está mutando de manera preocupante tienen tasas de letalidad que hielan la sangre, del 50, 60 o hasta el 100%. Cifras devastadoras. Y luego entendimos, con los datos de la OMS, que la preocupación global actual por patógenos de bajísima letalidad como el mpox con su 0.3% se justifica en realidad por su altísima capacidad de transmisión y su enorme potencial para quebrar financieramente y logísticamente los sistemas sanitarios. Pero el giro fundamental de nuestra investigación de hoy ocurre al mirar los datos duros, los datos de la realidad local ecuatoriana hasta este trimestre de 2026. Y ahí es donde la perspectiva cambia por completo. A pesar del terror mediático que inspiran esos titulares internacionales de supervirus, el verdadero riesgo de infección diario, el motivo real por el cual los hospitales locales se enfrentan crisis de saturación hoy en día, no proviene de un laboratorio lejano o de una cueva al otro lado del mundo. Proviene de patógenos que ya están instalados aquí, utilizando mosquitos y otros insectos para expandirse a velocidades récord. Son enfermedades que, aunque presumen de una letalidad aparente bajísima en las estadísticas, de apenas una fracción mínima del 1% como vimos en el dengue local, logran enfermar y postrar a miles de personas en un solo trimestre. Hemos visto la maquinaria oculta detrás de esos números oficiales. Esa es la clave, mirar detrás del número. Hemos descubierto, a través de los informes de salud, que combatir el dengue o combatir la leishmaniasis no depende única y exclusivamente de descubrir un nuevo medicamento en un microscopio o de salir a fumigar el aire de los barrios con insecticida. Es mucho más profundo que eso.
El éxito o el fracaso absoluto de una epidemia vectorial en nuestras ciudades está dictado por factores que a primera vista parecen alejados de la medicina tradicional. Depende de la deficiente provisión de agua potable por tubería, de si el camión de la basura pasa o no, de la planificación urbana del alcantarillado y del manejo ambiental responsable de nuestras zonas rurales. Por eso es tan relevante que la audiencia integre esta información a su día a día. Entender el mecanismo real y estructural detrás de los contagios locales nos permite, como sociedad civil, exigir soluciones en los frentes correctos. En lugar de pedir más fumigación, pedir más tuberías, digamos. Exacto. Queda demostrado empíricamente, con los propios datos de los organismos rectores de salud, que la salud pública no es un fenómeno aislado que ocurre mágicamente cuando entramos por la puerta de un hospital o de una clínica. La salud pública se define desde cómo se expande un barrio de la periferia, en los presupuestos que destinan los municipios para los servicios básicos y en el respeto que tenemos hacia los ecosistemas que nos rodean. No podríamos haberlo expresado mejor en este espacio. O sea, la manera en que miramos una simple calle sin asfaltar o un tanque de almacenamiento de agua destapado en un techo cambia por completo después de cruzar estos datos. Totalmente. Y bueno, para ir despidiendo este análisis de fondo, nos gustaría dejar a quienes nos sintonizan hoy con una pregunta, una provocación para seguir hilando ideas fuera de este espacio. A ver, dejemos esa reflexión final. Queda esta reflexión. Solemos vivir con el temor constante alimentado por el cine y las noticias, de que un virus exótico y letal baje de un vuelo internacional de 12 horas y desate el caos total en el aeropuerto de nuestra ciudad. Es el miedo clásico. Pero, sabiendo ahora que el éxito reproductivo y la adaptación de un patógeno dependen tan estrechamente del hacinamiento urbano, de la falta de una red de agua potable y de la alteración irresponsable de los ecosistemas locales, la pregunta es inevitable. ¿Acaso no es posible que estemos financiando y construyendo los laboratorios perfectos para incubar la próxima gran pandemia sanitaria directamente en nuestros propios patios y vecindarios por el simple abandono crónico de las infraestructuras más básicas? Es una idea bastante incómoda, sin duda. Incómoda pero necesaria para la reflexión colectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de exploración e investigación profunda.